Saludos amigos. El presente video describe los momentos importantes de un trabajo de investigación cualitativo, en el que resalta el objeto de estudio, referentes teóricos y la estructura metodológica. El video fue elaborado por Auris Barbosa y mi persona, Cristian Alvarado, para la asignatura Diseños Cualitativos de Investigación de la Maestría en Gerencia Educacional de la Universidad Yacapu. Para definir un objeto de estudio hay que partir de un tema que se quiere investigar. Hay que tener una idea de lo que se quiere investigar y esto constituye el primer paso, un primer acercamiento a la realidad. Hay diversas fuentes que nos pueden ayudar a elegir ese tema de estudio. Una idea de investigación surge de la necesidad que encuentres por tratar de solucionar una pregunta o mejorar una situación. Es necesario conocer muy bien el estado del arte que hay con respecto a la idea de investigación. Esto nos ayuda a no repetir investigaciones y mejorar las que ya han sido hechas. Proponer un mejor acercamiento puede ser otra opción de estudio. Una vez tenemos la idea y nos apasiona el tema de estudio, es necesario aproximarnos al objeto de estudio de investigación. Este debe ser claro y preciso. Esta etapa abarca tres aspectos: las intencionalidades, preguntas y justificación. Es necesario plantearnos las intencionalidades y las preguntas porque nos delimita el trabajo investigativo. No es lo mismo decir establecer las causas de la deserción escolar a decir establecer las causas de la deserción escolar en el grado 601 del Colegio Simón Bolívar, por ejemplo. De la misma forma deben ir delineadas las preguntas concretas y que nos lleven a poder establecer respuestas. El siguiente paso es la justificación. Es importante expresar las razones por las cuales se hace necesario el estudio. No se trata de un capricho, se trata de llevar a cabo todo un proceso extenso con un propósito definido. Este aspecto nos da la respuesta a por qué es importante hacer el estudio, si vale la pena hacerlo y los beneficios que otorga el hacer el estudio mismo. Las bases teóricas conforman el aspecto de los precedentes. Es la sección en nuestra investigación donde se hace referencia a toda la teoría. También incluye la legal, que sustenta y complementa el tema que estamos estudiando. Se trata de situar el objeto de estudio dentro de un conjunto de conocimientos sólidos y confiables que permitan orientar la búsqueda y ofrezcan una conceptualización adecuada de los términos que se van a utilizar. El marco teórico o las bases teóricas permiten integrar la teoría con la investigación y establecer sus interrelaciones. Representa un sistema coordinado, coherente, de conceptos y propósitos para abordar el problema. Sampieri Hernández nos destaca las siguientes funciones que cumple el marco teórico o bases teóricas dentro de una investigación. Ayudar a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. Cuando vamos al estado del arte nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema específico de investigación, qué tipo de estudios se han efectuado, con qué tipo de sujetos, cómo se han recolectado los datos, etc. Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. También conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación y provee un marco de referencia para interpretar los resultados de estudio. Cuando tenemos una idea más formada sobre las bases teóricas referenciales, debemos conocer las secciones en las cuales se estructura, que son los antecedentes, las bases teóricas y las bases legales. Ya hablamos un poco de los antecedentes o de estado del arte. Las bases teóricas también consisten en dar significado preciso a los conceptos principales de la investigación. Para definir toda la información en una investigación debemos preguntarnos: ¿qué teorías sustentan la investigación? Pues la investigación no solo tiene un significado social, sino también teórico, y todos los conceptos que desarrollemos en esta sección son aquellos que sustentan las bases de la investigación. En las bases teóricas definiremos los aspectos más importantes: la finalidad, las características, historias, ventajas, desventajas de los diversos temas que conforman nuestra investigación. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta son las bases legales o el referente jurídico.
que constituyen un conjunto de documentos de naturaleza legal que sirven de testimonio referencial y de soporte a la investigación, los cuales pueden ser normas, leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, entre otros, y por medio de estas bases hacemos referencia a que nuestra investigación ha sido desarrollada dentro de los términos constitucionalmente legales. Es precisamente en el capítulo número 3, en donde se habla sobre la estructura metodológica de un trabajo de investigación. En el caso de los trabajos con un enfoque cualitativo, este apartado se titula mayormente como orientación metodológica o camino a seguir. Es aquí donde se habla sobre la naturaleza de la investigación, de los sujetos de estudio, así como de las técnicas de recolección de información, el proceso de categorización e interpretación de la información y la validez y la fiabilidad de los resultados. En el caso de la naturaleza de la investigación, es aquí donde se describen los pasos que se realizaron durante todo el proceso metodológico del trabajo de investigación, partiendo desde los propósitos. A continuación, describiré un trabajo de investigación que se tituló El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela como estrategia de desarrollo personal y humano. En primer lugar, se llevó a cabo la identificación de los significados de las esferas personal, familiar y comunitario en cuanto a los programas y metodologías de la Fundación Orquesta Juvenil e Infantil de Sabana de Parra, lo cual se realizó a través de la revisión de documentos contentivos de planes operativos sobre la metodología y las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Como segundo paso, se develaron las categorías desarrollo personal, familia, comunidad, autorrealización y desarrollo humano impactadas por la intervención de las esferas personal, familiar y comunitaria en los niños y jóvenes de esta fundación mediante la aplicación de cuestionarios, uno cerrado a los practicantes de la música y una entrevista a la directora, la cual fungió como informante clave. Como tercer paso, se interpretó el fortalecimiento de las categorías desarrollo personal, familia, comunidad, autorrealización y desarrollo humano ejercido por esta fundación a través de las esferas personal, familiar y comunitario en los niños y jóvenes de esta fundación. Además, se identificaron las estrategias utilizadas por la fundación, las cuales conllevan a describir los cambios actitudinales y aptitudinales de los practicantes de música. Y posteriormente se interpretó el fortalecimiento del ámbito personal, familiar y comunitario ejercido por la fundación en los niños y jóvenes pertenecientes a esta institución. Para ello se realizó una entrevista a profundidad a la directora. A través de esto se llevó a cabo el proceso de interpretación Es importante señalar que en este apartado, la naturaleza de la investigación, es necesario describir el tipo de enfoque, en este caso cualitativo, y fundamentarlo con un autor. También es necesario señalar el tipo de estudio. En el ejemplo señalado anteriormente, se realizó un estudio fenomenológico hermenéutico, porque se estudió un fenómeno y se interpretó este fenómeno. En este caso, como el programa
o la fundación impactaba en las esferas que se señalan allí y cómo éstas propiciaban el desarrollo personal y el desarrollo humano. Los sujetos de estudio son aquellas personas o cosas sobre quienes recae la acción de la investigación según lo establecido en los propósitos de estudio. Hernández señala que la muestra es una unidad de análisis o grupo de personas, contextos, eventos, sucesos, comunidades de análisis. Sobre él se habrá de recolectar datos sin que necesariamente sea representativo del universo o sujetos que se estudia. Continuando con el ejemplo descrito anteriormente, los sujetos de estudio de esa investigación estuvieron representados por los ejecutantes de música de esa fundación. En este caso, una población de 170 participantes, de los cuales se tomó una muestra censal a quienes se les aplicó el cuestionario durante un lapso determinado. En este caso fue segunda y cuarta semana del mes de octubre del año 2013. Además, se aplicó una entrevista a profundidad a la directora de dicha fundación, quien actuó como informante clave. El informante clave puede definirse como un sujeto de estudio quien maneja una información técnica destacada y que a mayor profundidad puede arrojar información importante sobre los encuestados. En el caso de las técnicas de investigación, durante las investigaciones cualitativas, el investigador se vale principalmente de la observación, ya que es importante evidenciar qué está sucediendo en el campo directo del estudio. Además, se utilizan cuestionarios, tanto abiertos como cerrados, y una de las principales técnicas que son utilizadas también es la entrevista a profundidad. Señalando nuevamente la investigación descrita, se aplicó un cuestionario cerrado de forma de encuesta dicotómica, ya que los encuestados respondían sí o no. Además de una entrevista a profundidad, ambas técnicas, es decir, el cuestionario cerrado y la entrevista a profundidad, fueron guiadas por las categorías desarrollo personal, familia, comunidad, autorrealización y desarrollo humano, las cuales se interpretaron considerando lo estudiado en el marco, en el referencial teórico comprendido por la música, la práctica orquestal, además de lo descrito también en el capítulo 1. La categorización consiste en el establecimiento de las categorías, dimensiones, indicadores e ítems establecidos por el investigador en un constructo de investigación compuesto por la matriz de categorías y los cuestionarios formulados para levantar la información de campo aplicados a la población sujeto de estudio. La importancia de realizar una categorización es porque primeramente va a mantener una estructura en cuanto a la investigación y por ende va a delimitar. Evidentemente esto va a estar fundamentado a través de las revisiones teóricas que se hayan realizado y a través del estudio del fenómeno también. De esta manera
La categorización nos va a permitir crear la matriz de categorías y a partir de allí se van a crear los diferentes instrumentos que sean necesarios para la aplicación a los sujetos y poder recolectar la información. Para construir instrumentos cualitativos que nos permitan recolectar información, es necesario contar con una matriz de categorías, ya que esta es la que nos va a permitir estructurar y mantenernos en las categorías que se están estudiando. Además, debemos conocer los tipos de instrumentos que mejor son adecuados para recolectar una determinada información, estando consciente también de cuáles son los sujetos de estudio. En el caso de la investigación, se utilizó un cuestionario cerrado, en este caso dicotómico, en el cual los estudiantes respondían sí o no de acuerdo a las preguntas fundamentadas en las categorías. Además, se realizó otro cuestionario abierto, el cual fue aplicado durante la entrevista a profundidad al informante clave, en este caso representada por la directora de la fundación. De esta manera es que nosotros durante una investigación podemos elaborar cuestionarios. Es importante arraigarse a la teoría que se ha estudiado, a los diferentes referentes teóricos, así como al estudio del fenómeno. La confiabilidad de una investigación cualitativa tiene dos caras, una externa y otra interna. Hay confiabilidad externa cuando investigadores independientes, al estudiar una realidad en tiempos o situaciones diferentes, llegan a los mismos resultados. Y hay confiabilidad interna cuando varios observadores, al estudiar la misma realidad, deben estar en sus mismas conclusiones. La credibilidad de una investigación está sustentada en la fidelidad de la información provista por los informantes y por la pulcritud metodológica con que sea tratada para que el comité examinador la confirme y la dé por valedera.